Como vimos, las clases como abstracciones de datos incrementales necesitan unos conceptos claves. Uno es el grafo de herencia, que ya lo vimos. Los otros dos son el control de acceso y el control de capsulación, que vamos a ver en este momento. Sobre el control de acceso, la idea es, cuando se invoca un método de un objeto, ¿cuál método hay que ejecutar? Cuando uno tiene clases de datos completas, el método es el que está guardado allí, pero cuando uno las tiene como definidas incrementalmente, entonces el método podría estar en la clase actual, podría estar en la clase, en la superclase, o en una superclase de la superclase, y hay que definir cuál es el método que tengo que invocar. Esto parece sencillo, pero realmente es complicado cuando está involucrada la herencia. Entonces vamos a ver dos conceptos claves para esto. Uno que se llama ligadura estática y otro que se llama ligadura dinámica. ¿Cierto? La herencia se utiliza para definir una clase nueva que extiende una clase existente. Ambas clases pueden tener métodos con el mismo nombre. Y la clase nueva puede querer invocar cualquiera de ellos. Entonces hay dos maneras de invocar. La ligadura estática para invocar el nuevo, el viejo, y la ligadura dinámica para invocar los nuevos. Vamos a ver estos conceptos. Ejemplo, miren la clase cuenta. La clase cuenta tiene un atributo, el saldo, que empieza en 0 cuando empieza, y tiene dos métodos, uno que se llama transferir, tres métodos, uno se llama transferir, que lo que hace es recibir una cantidad y entonces adicionarle ese saldo al saldo que tiene la cuenta, uno que se llama pedir saldo, que me devuelve cuál es el contenido, cuánto saldo tiene la cuenta, y un método que se llama transferir en lote, que es que me hacen muchas transferencias al tiempo, y una lista de las transferencias que tienen que hacer, y entonces lo que se hace es que para cada elemento en esa lista de transferencias, entonces se transfiere esa cantidad. ¿A quién se le transfiere? Entonces aquí hay el primer concepto nuevo, al self. ¿Quién es self? Entonces la idea es que self representa el objeto del cual estamos hablando. Esta es la clase cuenta. La clase no es un objeto. Entonces la clase lo que dice es que este método lo que es aplicárselo al objeto que lo haya mandado y que lo haya invocado. Eso es lo que significa un poco el self. Miremos, aquí debo tener estos ejemplos. Entonces aquí está la clase cuenta y con los métodos que están allí. ¿Qué vamos a hacer con esa cuenta? La vamos a extender. Entonces vamos a decir, vamos a hacer una cuenta vigilada. Me tocó vigilar la cuenta. Una cuenta vigilada, ¿qué hace? Entonces se extiende de cuenta y tiene el método transferir cambiado. Transferir va a ser vigilado. Entonces, antes de hacer el transferir viejo, tengo que, digamos, crear un registro de la transferencia que voy a hacer y luego si hago lo mismo que hacía el transferir viejo. ¿Sí? Miremoslo aquí. Aquí está la clase cuenta vigilada. Y entonces lo que hace luego la cuenta vigilada es decir, después de hacer un registro de lo que va a transferir, entonces invoca a cuenta, coma, transferir dice aquí. O sea, esta es una invocación al transferir de las cuentas, que es diferente a esto que había aquí con el self, que dice es al transferir mío del que se está invocando. Entonces miremos cómo funciona el asunto. Cuando yo creo una cuenta vigilada y le digo transfiérale 100, entonces, ¿qué sucede? Entonces, como le digo, creo una nueva cuenta vigilada y transfiérale 100, entonces cuenta vigilada lo que hace es, bueno, la pregunta es a quién invoca, a cuál transferir invoca. Invoca al transferir de cuenta o al transferir de cuenta vigilada. Fíjense que hay dos transferir, aquí hay un transferir y aquí hay otro transferir. Pero resulta que las cuentas vigiladas heredan de cuenta. Entonces ya empieza el problema de saber cuál es el método que tengo que invocar. ¿Quién debería invocarse? El transferir de las cuentas vigiladas, porque el transferir de las cuentas vigiladas es el transferir que lleva registro. Entonces, a esto se le denomina ligadura dinámica, y se llama el self. O sea, yo tengo que invocar el transferir de quién soy objeto, de qué clase soy. Si soy objeto de la clase cuenta vigilada, tengo que invocar el transferir de las cuentas vigiladas. Pero fíjense que la cuenta vigilada invoca a
O sea, yo no quiero reescribir aquí lo que hace el transferir, quiero usar el transferir que dice eso, le aumenta el saldo. Entonces, en lugar de volver a escribir aquí que se aumenta el saldo, invoco al transferir, pero ya no del self, sino al transferir de la clase cuenta. Entonces, cuando dentro de un método tenemos que invocar el antiguo método transferir, ¿qué hacemos? Entonces usamos ligadura, se llama estática. Y eso viene el concepto de cojo la clase y digo cuál método quiero invocar. La superclase, digo cualquier método quiero invocar de la superclase. A eso le llama ligadura estática. Entonces tenemos ligadura dinámica y ligadura estática. La ligadura dinámica, entonces, ¿qué permite? Permite que la clase nueva extienda correctamente la clase vieja o antigua, dejando que los métodos antiguos invoquen los métodos nuevos, aunque los métodos nuevos no existan en el momento en que los métodos antiguos se definen. Y la ligadura estática, ¿qué hace? Permite que los nuevos métodos invoquen los métodos antiguos cuando tengan que hacerlo. En resumen, la ligadura dinámica se escribe con el self, mientras que la ligadura estática se implementa con esta comita que hay aquí, donde C es la clase donde se define el correspondiente método M. ¿Sí? Son los dos conceptos que hay que tienen que ver con control de acceso a los métodos.